Growing fear in a Florida neighborhood tonight with that giant sinkhole now widening. Algo anormal está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. No es casualidad. No es un evento aislado. Y ya no puede explicarse solo con lógica humana. Tormentas avanzan con una fuerza desmedida, arrasando regiones enteras como si no existiera resistencia posible. Fenómenos que antes tomaban años en desarrollarse, hoy suceden en cuestión de horas. Mientras tanto, la cuenca del río Colorado, una de las fuentes de vida más importantes del país, se está secando a un ritmo alarmante, dejando al descubierto un escenario que ni los expertos logran comprender del todo. Y cuando parece que no puede volverse más inquietante, en la costa este, en Florida, el suelo comienza a ceder, como si la tierra misma estuviera perdiendo estabilidad. Pero lo que más estremeció a millones fue esto. Una columna luminosa apareció en el cielo, silenciosa, inexplicable, provocando miedo, asombro y una pregunta que se repite en todo el mundo. ¿Es solo un fenómeno o una advertencia? Porque antiguas profecías hablan de un tiempo en el que la naturaleza daría señales claras antes del desenlace final. Acompáñame, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos en este preciso instante va mucho más allá de lo que imaginas. En la región occidental del país, la situación ha tomado un giro que nadie esperaba. Esa tierra, que durante generaciones fue considerada firme y confiable, ahora se desmorona sin previo aviso bajo los pies de quienes la habitan. Desde las laderas californianas hasta los áridos paisajes de Arizona, pasando por Nuevo México y Nevada, los deslizamientos masivos y avalanchas de lodo han atacado sin piedad. Lo que ayer parecía estable, hoy se ha convertido en una trampa mortal. En cuestión de segundos, colinas enteras se derrumban desatando verdaderos tsunamis de barro, piedras y escombros que descienden con la fuerza de un río desbordado. Las carreteras se parten en dos. Los cables eléctricos se desprenden como hilos rotos. Y las viviendas se agrietan, se deslizan o simplemente quedan reducidas a nada. Familias completas han tenido que huir dejando todo atrás, barrios enteros quedaron aislados del mundo exterior y los equipos de rescate batallan desesperadamente para alcanzar a quienes quedaron atrapados en medio del caos. En las zonas desérticas, donde la lluvia intensa nunca debió ser protagonista, la tierra se transformó de la noche a la mañana en ríos salvajes de lodo. Las calles desaparecieron como si nunca hubieran existido, vehículos fueron arrastrados como juguetes y comunidades quedaron completamente aisladas casi sin tiempo para reaccionar. Los científicos explican que esta catástrofe nació de la combinación letal entre sequía extrema seguida de lluvias torrenciales. Pero para quienes lo están viviendo en carne propia, esto va mucho más allá de un simple fenómeno meteorológico. Es como si la Tierra misma estuviera rechazando toda certeza humana, recordándonos lo vulnerable que es nuestra existencia. Este desastre no parece un simple capricho de la naturaleza, sino un grito desgarrador. El suelo que antes sostenía la vida ahora se vuelve contra ella. Las tormentas no simplemente pasaron de largo, sino que atacaron con saña. La Tierra no solo cambió, colapsó por completo. Para muchos, esto se siente como una señal de que la creación misma está gimiendo, reaccionando, sacudiéndose bajo el peso de un mundo fracturado. Las antiguas escrituras nos hablan de momentos donde la tierra tiembla desde sus cimientos, y lo que estamos presenciando en el oeste estadounidense refleja exactamente esa descripción. El suelo literalmente cediendo y desmoronándose. Existe un pasaje que menciona cómo toda la creación gime con dolores de parto, y estos versículos sugieren que cuando el mundo se dirige hacia el caos, la propia naturaleza reacciona como advertencia para que la humanidad despierte antes de que sea demasiado tarde. Lo que comenzó como tormentas poderosas rápidamente se transformó en algo mucho más caótico y perturbador. En lugar de afectar una región a la vez, múltiples estados fueron golpeados casi de manera simultánea por desastres completamente distintos.
Las inundaciones invadieron ciudades que jamás se prepararon para algo así, convirtiendo calles en violentos torrentes. El agua se precipitó hacia estacionamientos subterráneos, llenó sótanos y avanzó hacia hogares donde familias nunca imaginaron que tendrían que evacuar. Mientras algunas áreas se ahogaban bajo repentinas inundaciones, otras quedaban sepultadas por condiciones invernales brutales. Nieve pesada cubrió autopistas principales, transformando viajes simples en peligro de muerte. Lluvia congelada recubrió caminos, puentes y pistas de aterrizaje con capas resbaladizas de hielo, mientras niebla espesa llegaba tan rápido que la visibilidad se reducía prácticamente a cero. Los aeropuertos cerraron uno tras otro, vuelos cancelados masivamente, y vehículos de emergencia apenas podían moverse mientras las condiciones cambiaban más rápido de lo que cualquiera podía anticipar. En cuestión de horas, los sistemas de transporte en varios estados empezaron a colapsar. Autopistas interestatales cerradas, automóviles chocando en colisiones masivas y trenes reduciendo velocidad hasta detenerse por completo. Viajeros quedaron varados a medio camino, demasiado lejos para regresar, pero imposibilitados para avanzar. En algunos lugares, increíblemente, la gente enfrentaba inundaciones, mientras a pocos kilómetros otros luchaban contra nieve y hielo al mismo tiempo. Diferentes desastres desarrollándose lado a lado, generando confusión, miedo y agotamiento absoluto. La nieve persistía, el hielo seguía formándose y la niebla se negaba a levantarse. Comunidades inundadas permanecían aisladas incluso mientras las temperaturas bajaban, haciendo el rescate y la recuperación aún más difíciles. Los frentes climáticos parecían bloquearse en un solo lugar en vez de desplazarse, obligando a algunas regiones a experimentar múltiples extremos en un solo día. Los sistemas diseñados para predecir y gestionar el clima simplemente no podían mantenerse al ritmo. ¿Son estos solo incidentes aislados y aleatorios? ¿O estamos siendo testigos de un cambio más profundo en el comportamiento de la naturaleza? La infraestructura construida para estaciones predecibles se encontró repentinamente enfrentando escenarios para los cuales nunca fue diseñada, dejando a muchas personas con la sensación de que algo más profundo está operando detrás de todo esto. Este momento resuena con antiguas advertencias escriturales. Existe una profecía que habla de señales que aparecerán, y sobre la tierra habrá angustia de naciones en confusión por el bramido del mar y las olas. Lo que estamos observando hoy, desastres simultáneos, inundaciones abrumadoras, autopistas congeladas y transporte paralizado, se parece exactamente a ese tipo de angustia y perplejidad. Otro pasaje nos recuerda que, aunque la tierra se remueva y las montañas se hundan en el corazón del mar, aunque bramen sus aguas y tiemblen los montes, no temeremos. Estos versículos sugieren que cuando la creación se sacude, no es solamente físico, es espiritual, llamando a la humanidad a reflexionar, a despertar y a recordar cuán pequeños somos realmente. Mientras algunas partes de Estados Unidos son azotadas por inundaciones y tormentas violentas, otra catástrofe se desarrolla silenciosamente en el oeste americano. La cuenca del río Colorado se está secando. Este río, que alguna vez fue la línea de vida del suroeste, está encogiéndose ante los ojos de la nación. Años de sequía severa han apretado su dominio sobre la región, drenando el agua de la que millones dependen para beber, cultivar y generar electricidad. Los lagos Mead y Powell, los dos embalses más grandes del país, han caído a niveles históricamente bajos. Mientras el agua retrocede, la tierra revela lo que mantuvo oculto durante décadas. Cauces antiguos tallados profundamente en piedra, formaciones rocosas emergiendo donde antes navegaban embarcaciones, y estructuras olvidadas apareciendo a lo largo de las costas como fantasmas de otro tiempo. Lo que debería estar bajo el agua ahora queda expuesto al sol, como si la tierra misma estuviera descubriendo una historia enterrada hace mucho. Esta sequía está remodelando la vida de manera lenta y asfixiante. Los agricultores se ven obligados a tomar decisiones desgarradoras mientras los suministros de riego se agotan. La producción hidroeléctrica está cayendo porque los niveles de agua son demasiado bajos para sostener operaciones normales. Ciudades que alguna vez se sintieron seguras ahora planean restricciones que habrían parecido impensables hace apenas unos años.
Con cada pie de agua perdida, las fronteras cambian entre estados, entre comunidades y entre estabilidad y escasez. Al mismo tiempo que algunas regiones se ahogan en exceso de agua, otras están muriendo de sed por ella. Una parte del país está abrumada por inundaciones, mientras otra está desesperada por lluvia. El equilibrio que alguna vez mantuvo el sistema unido parece roto, como si la naturaleza misma se hubiera desalineado. Para muchos creyentes, esta escena aporta un significado profundamente simbólico. Las escrituras describen un momento futuro cuando un gran río fue secado para preparar el camino. El secado de un río poderoso no se presenta como algo aleatorio, sino como señal de transición, juicio y preparación para algo mayor por venir. De igual manera, existe una advertencia profética que dice que las aguas del mar se secarán y el río quedará árido y seco. Estos versículos nos recuerdan que cuando grandes aguas desaparecen, siempre ha llevado significado espiritual, no solo preocupación ambiental. En varias áreas, los científicos han detectado movimiento lento y colapso a lo largo de secciones del fondo oceánico. El sedimento está deslizándose hacia adentro. Los contornos del lecho marino están cambiando. Lo que parecía estable se está volviendo silenciosamente incierto. Desde arriba, el océano puede verse calmado e inalterado, pero debajo de la superficie, el propio suelo está cediendo. Florida, en particular, siempre ha existido sobre terreno frágil. Su fundamento es piedra caliza porosa moldeada y vaciada por el agua durante miles de años. Pero lo que está sucediendo ahora se siente diferente. El proceso parece acelerado mientras los niveles de agua subterránea fluctúan y la presión se acumula dentro de sistemas subterráneos. La roca comienza a fallar. La intrusión de agua salada empuja tierra adentro. La extracción de agua dulce crea espacios vacíos y corrientes invisibles tallan vacíos más profundos bajo la tierra. Juntas, estas fuerzas están debilitando los cimientos desde abajo sin ruido, sin advertencia. Los datos ahora sugieren que múltiples sumideros podrían estar formándose a lo largo de amplias extensiones de la plataforma continental, algunos incómodamente cerca de rutas de navegación e infraestructura costera crítica. Si este colapso continúa, las consecuencias no permanecerán bajo el agua. Las costas podrían volverse inestables. Las olas podrían comportarse de manera impredecible. Puertos, ciudades y comunidades que dependen del mar podrían enfrentar cambios repentinos y devastadores. Lo que colapsa bajo la superficie siempre encuentra la manera de remodelar lo que está encima. Quienes están más cerca del agua ya están notando las señales. Pescadores reportan corrientes inusuales y cambios repentinos en la profundidad donde antes no existían. Los instrumentos detectan vibraciones sutiles, pequeñas señales de que algo bajo el lecho marino se está ajustando, cambiando, respondiendo. Nada de esto es lo suficientemente dramático para dominar titulares por sí solo, pero cuando se toma en conjunto, estas señales forman un patrón difícil de ignorar. Lo más inquietante no es lo que ya colapsó, sino lo que permanece invisible. Ninguna cámara puede mapear completamente estas redes subterráneas. Ningún modelo puede predecir con precisión cuándo o dónde se abrirá el próximo vacío. El peligro radica en los procesos lentos y silenciosos que socavan todo sin anuncio. Florida siempre ha existido entre tierra y agua, pero ahora podría estar viviendo sobre el vacío. Esta realidad hace eco de poderosas advertencias bíblicas. Un pasaje nos recuerda que la tierra fue fundada sobre los mares y establecida sobre las aguas. Cuando lo que está fundado sobre agua comienza a fallar, llama la atención sobre cuán dependientes somos de fuerzas más allá de nuestro control. Otra enseñanza advierte sobre una casa construida sin fundamento sólido, diciendo que cuando suben las aguas, grande fue la ruina de aquella casa. Estos versículos hablan directamente a lo que estamos presenciando. Cimientos fallando, no por un solo momento dramático, sino porque fueron lentamente socavados con el tiempo. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Cuánto de lo que dependemos descansa sobre fundamentos que ya no entendemos? Cuando el suelo bajo el mar comienza a colapsar, destruye la ilusión de permanencia y nos recuerda que la estabilidad a menudo se asume, no se garantiza.
Algo está cambiando donde no podemos ver, y la historia muestra que cuando los cambios invisibles alcanzan cierto punto, la superficie siempre los sigue. Si esto te hace reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda darle like y suscribirte porque lo que está sucediendo bajo la superficie pronto podría remodelar todo lo que está encima. En el cielo sobre Colorado, una tormenta poderosa se estaba formando sobre las montañas, nubes oscuras elevándose en capas imponentes, gruesas y pesadas, con relámpagos parpadeando en lo profundo. A distancia, parecía una tormenta ordinaria y peligrosa. Pero lo que la gente capturó en sus teléfonos fue cualquier cosa menos ordinario. En múltiples videos filmados desde diferentes ubicaciones, una forma brillante similar a un humano apareció repentinamente encima de las nubes de tormenta. Estaba erguida, claramente proporcionada e innegablemente humanoide. Cada vez que un relámpago destellaba detrás de las nubes, el contorno de la figura se volvía más nítido y visible. No como humo o sombra, sino como una forma real caminando sobre la cima de la nube. Lo que más perturbó a los espectadores no fue solo su aparición, sino su movimiento. La figura no flotaba como vapor, no se disolvía como niebla, ni parpadeaba como un reflejo de luz. En cambio, se movía con pasos lentos y medidos, como si deliberadamente cruzara la tormenta. Incluso mientras las nubes rodaban y cambiaban a su alrededor, la forma permanecía constante y consistente. Cuadro por cuadro, mantenía su forma, visible desde diferentes ángulos y grabada por personas en diferentes pueblos, lo que descartaba la posibilidad de un simple error de cámara, destello de lente o ilusión visual. Para muchos que lo vieron, esto no se sintió como clima, se sintió como un mensaje escrito a través del cielo. Algunos lo llamaron coincidencia, otros lo llamaron miedo, pero los creyentes inmediatamente lo conectaron con imágenes bíblicas. Existe una profecía que dice que mostrará prodigios en el cielo y en la tierra antes de que llegue el día grande y terrible. La figura brillante sobre la tormenta parecía hacer eco de esta advertencia. Un prodigio visible apareciendo en un momento de crisis nacional. De manera similar, otra enseñanza habla de un tiempo futuro, cuando aparecerá la señal en el cielo. Para quienes observaban estos eventos desarrollarse, la figura caminando sobre la tormenta se sentía inquietantemente cercana a esa descripción. No aleatoria, no accidental, sino intencional y simbólica. Ya sea visto como espiritual, simbólico o inexplicable, una cosa está clara. Esta no fue una imagen aislada en un cielo tranquilo. Apareció en medio de clima violento, en un momento en que la nación ya estaba sacudida por inundaciones, sequía, tierra colapsando y cambios misteriosos bajo el océano. Los cielos, la tierra y las aguas hablaban todos a la vez. Todo pareció comenzar en Florida. El pilar de luz apareció repentinamente, sin advertencia y sin ninguna explicación científica que pudiera dar cuenta completamente de lo que millones de personas vieron. No fue un destello breve, no un resplandor pasajero, sino una columna imponente de luz que permaneció en el cielo el tiempo suficiente para que las multitudes se reunieran, las cámaras grabaran y toda la nación tomara nota. Apareció en la parte este de Estados Unidos, lo que inmediatamente recordó a muchos creyentes la imaginería bíblica sobre señales que surgen desde el Oriente. Esta conexión se vuelve aún más fuerte cuando observamos la profecía que declara que mostrará prodigios en el cielo y en la tierra antes de que llegue el día grande y terrible. Note que no describe cómo se verá la señal. No dice que será fuego, relámpago o nubes. Simplemente dice que será un prodigio, algo más allá de la explicación natural, algo que interrumpe la realidad normal. Eso es exactamente lo que el pilar de Florida se sintió. No encajaba en la meteorología. Duró más que cualquier fenómeno atmosférico conocido y apareció precisamente cuando otros eventos extraños comenzaban a desarrollarse en todo el país. En ese sentido, Florida no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo. Pero mientras el cielo enviaba un mensaje, el suelo debajo de Florida contaba su propia historia. Lejos al este, la tierra misma comenzó a comportarse de manera diferente. Sumideros se abrieron donde el suelo sólido había sido confiado durante generaciones. Las carreteras se inclinaron lentamente en lugar de colapsar de una vez. Los hogares permanecieron en pie, pero sus cimientos cambiaron lo suficiente como para que los residentes sintieran que algo estaba mal. No hubo explosión dramática ni desastre instantáneo.
En cambio, el peligro se arrastró silenciosamente, casi invisiblemente, hasta que la gente se dio cuenta de que la estabilidad ya se había deslizado. Un patrón similar se estaba desarrollando al otro lado del país, en el estado de Washington, pero aquí la advertencia llegó a través del agua en lugar de la roca. Las tormentas e inundaciones se volvieron más frecuentes y más intensas de lo que la infraestructura local fue construida para manejar. Los sistemas de drenaje diseñados para estaciones predecibles se vieron abrumados una y otra vez. Los ríos se desbordaron, el suelo se lavó, y las comunidades que alguna vez se sintieron seguras comenzaron a vivir en un ciclo de interrupción repetida. Nada explotó de la noche a la mañana. En cambio, la presión lenta empujó constantemente más allá de lo que la tierra y los sistemas podían soportar. Las escrituras a menudo usan el temblor de cimientos como advertencia espiritual de que lo que parece sólido ya no puede ser seguro. Un pasaje pregunta: si los cimientos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El punto no es que repentinamente se rompa el suelo, sino que la debilidad oculta, eventualmente, se hace visible cuando llega la presión. De manera similar, existe una comparación entre la vida construida sobre arena versus roca. Cuando vienen las tormentas, lo que era débil colapsa, mientras que lo verdaderamente fuerte permanece. Lo que estamos viendo en toda América se siente inquietantemente similar. El temblor no crea debilidad. Expone lo que ya estaba allí. La Tierra no está fallando aleatoriamente. Está cediendo donde el estrés, el desequilibrio y las fuerzas invisibles se han estado acumulando durante años. Desde el cielo sobre Florida hasta el suelo cambiante debajo de él, y desde ríos inundados en Washington hasta costas colapsando bajo el mar, el mismo mensaje sigue repitiéndose. Los sistemas en los que confiamos pueden no ser tan estables como asumimos. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. Si el suelo bajo nuestros pies puede cambiar tan silenciosamente, ¿qué otros cimientos físicos, sociales o incluso espirituales podrían ya estar cambiando también? Cuando la naturaleza comienza a hablar tan fuerte, tenemos que decidir si lo ignoraremos o escucharemos. Ahora pasemos a algo aún más extraño, algo que no sucedió en el cielo, sino en las aguas profundas de América. Antes del amanecer, a lo largo de un tramo oscuro del río Mississippi, cerca de Baton Rouge, un grupo de pescadores hacía tranquilamente lo que habían hecho durante años. La mañana estaba calmada, demasiado calmada, cuando de repente el agua debajo de ellos comenzó a cambiar. Más tarde lo describieron como si el río entero se hubiera quedado en silencio, pesado y quieto, como conteniendo la respiración. Luego, en solo unos momentos, la superficie del agua se abultó hacia arriba. Un cuello largo e imponente emergió lentamente de las profundidades, pálido, rugoso y cubierto de espeso lodo del río, elevándose más alto que su pequeña embarcación. Justo detrás, un cuerpo masivo y arqueado siguió, enviando poderosas ondas circulares que mecieron la embarcación de lado a lado. Uno de ellos logró capturar aproximadamente 7 segundos de metraje, y en cuestión de horas se extendió por las redes sociales, dejando a millones atónitos y confundidos. Aquí está lo que hace esto verdaderamente inquietante. El río Mississippi no es conocido por albergar ninguna criatura que se vea o se mueva así. Ninguna pitón, ningún caimán, ningún esturión, ni siquiera los animales fluviales más grandes coinciden con la forma, altura o movimiento de lo que apareció esa mañana. Incluso los biólogos que luego revisaron el clip admitieron que el tamaño y la estructura no encajaban con ninguna especie conocida en la región. Y aquí es donde muchas personas comenzaron a pensar más allá de la ciencia. En todo el mundo, los espectadores conectaron inmediatamente este avistamiento con una criatura descrita en textos antiguos, Leviatán. En el libro de Job se habla de Leviatán no como un animal normal, sino como algo temible, antiguo y completamente más allá del control humano. Se pregunta, ¿puedes sacar a Leviatán con anzuelo o atar su lengua con una cuerda? ¿Puedes poner soga en su nariz o perforar su mandíbula con gancho? Más adelante en el mismo capítulo se dice que en la tierra no hay semejante a él, criatura hecha sin temor, mira con desdén todo lo alto, es rey sobre todos los soberbios. Para muchos creyentes, esto no es solo poesía, es una advertencia sobre fuerzas mucho más antiguas y poderosas que nosotros.